¿Eres emprendedor o estás pensando en serlo? No te pierdas nuestro espacio donde todos aprendemos juntos y forjamos el futuro. Aquí comienza Piensa Activa. Hablemos de emprender con Jorge Vallejos y Cristian Espinosa. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos para hoy día, Cristian? Bien, aquí estamos bien, estamos súper. Oye, ¿cómo vamos a empezar a saludar a los piensactivenses? Le vamos a tener que empezar a decir, ¿o no? ¿Piensactivenses? Sí, sí. Sí, no sé, vamos a tener que buscar un nombre para no estarle diciendo siempre a los del otro lado, ¿ah? A los que se activan. Claro, vamos a activarnos. Sí, nos vamos a activar, eso. Exacto. Oye, ya, ¿cómo estuvo tu semana? Oye, sí, súper bien, ¿sabes qué? Bien, bueno, los niños igual complicados, resfríos, qué sé yo. Sí. Pero bueno, esas son cosas que pasan, ¿verdad? Son cosas que... va a estar complicado Sí. el tema de los resfríos ahora. Sí. Oye, ¿sabéis que hablando, no sé, pues cosas del pasado de repente en el trabajo, el otro día, o un tiempo atrás, ¿Ya? a raíz de todo el programa, qué sé yo, un saludo también a mis compañeros de trabajo, le estuve contando una vez de una anécdota que tuvimos hace mucho tiempo, ¿Ya? cuando éramos adolescentes. ¡Oh! Sí. Bueno, es que igual hubieron varias aventuras. ¿Qué contaste, Cristian? Sí, no, conté. Bueno, y todo eso pasa por la inexperiencia al final. Cuando una vez era la Navidad. Ya sé que contaste. Navidad del año 2001. Ya, sí. Sí, ojalá no nos juzguen del otro lado, pero era Navidad del año 2001 y nos regalaron bicicletas nuevas. Sí, bueno, yo ocupé la de mi hermana, a mí no me regalaron. Bueno, un amigo le regalaron una bicicleta y la fuimos a estrenar. Sí. Y estaban, me acuerdo, construyendo recién el Troncal Sur. El Troncal Sur, en sí, fue como Quilpué. 2001. 2001, sí. Navidad del 2001, 25 de diciembre. Sí. Y nos perdimos entre medio de Sí, cerros. no, es que... Yo me recuerdo, igual fue chistoso, igual fue como aventurero, Sí. qué sé yo. Y se nos estaba haciendo tarde. Y yo recuerdo que dije, devolvámonos por el mismo camino Sí, que por el que vinimos. sí. Y tomamos una decisión incorrecta. Mira, es que nos aventuramos, sí, me acuerdo. Lo dejamos al azar, sí. Dijimos, tomamos la oye, decisión. crucemos ahí si está tan cerca. Claro, porque, a ver, contextualizando a los chiquillos, nos fuimos, pero nos adentramos en un cerro, no sé, tienen que haber sido, yo creo, Varios fácil, unos 10 kilómetros. sí. Fácil. Y con quebradas en bicicleta, imagínate, no, era difícil. Entonces, lógicamente para devolvernos, tenías que devolverte por el camino, que ya se nos había hecho tarde, habían sido unas 2 horas y media de Sí, camino. Claro. O tomar la ruta que parecía más fácil. Pues, Más directa, entre comillas. Nunca fue. Nos Nunca perdimos fue. toda la noche, Sí, y tuvimos ahí, que dejar las bicicletas. sí, y nos buscaron hasta en la morgue, nuestros padres. Oh, Sí. Bueno, los tuyos. Mi mamá, la verdad es que no estaba No se durmiendo. preocupa. Nunca supo. Oye, ya, chiquillos, mira, ¿y por qué estamos contando pero espérate, esta historia? es que todo eso pasa por la inexperiencia. Por Ya. tomar decisiones apresuradas muchas veces. Por no seguir los caminos correctos e indicados. Po. Exacto, Sí, po, po. todos nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar, Exacto, sí, sí. Lo comentamos en el primer capítulo. Sí. Mira, ya, y entonces, ya dimos un contexto, la experiencia. Sí. Hoy día nuestro capítulo se llama La experiencia hacia el maestro. Sí. Entonces, chiquillos, les trajimos una sorpresa. El invitado de hoy es una persona con mucha experiencia en muchas de las áreas que nosotros hemos conversado hasta ahora en los distintos capítulos, ¿ya? O sea, tiene experiencia laboral, tiene experiencia enseñando, porque él también fue profesor de universidad, llegó a ser director de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles en 2 grandes universidades de Chile. Y también él generó su propio emprendimiento y surgió adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo estoy hablando de don Carlos Colmori, que está hoy día con nosotros y le damos la bienvenida.
La más cordial bienvenida, Exacto, un aplauso y todas las fanfarrias habidas y por haber. Muchas gracias y muy contento de estar con ustedes por aquí. Ya. Creo que vale la pena hablar del emprendimiento. Sí, pues. Pero mire, creo que a lo mejor me pude haber quedado corto con la presentación o está bien. No, lo importante es lo que uno pueda decir más lo que se ha hecho en el pasado. Perfecto, ven chiquillos. Eso es la experiencia. Sabiduría, Sí, sabiduría. sí, no, sí, por eso lo invité, de verdad. Desde que yo conozco a don Carlos, que no ha pasado mucho tiempo, pero es una persona de cual uno puede aprender mucho, ¿ya? Entonces, don Carlos, mire, cuéntenos un poco, cuéntenos un poco usted su historia, cuántos años trabajó, dónde, algún resumen suyo para que los que están del otro lado puedan contextualizar también. Ok, bueno, mi resumen es relativamente simple. Trabajé como empleado en una empresa eléctrica Ajá. durante 20 años y había hecho un empalme con el emprendimiento propio unos años antes. Ya. De tal manera que a partir de ese año deben haber sido otros 25 a 30 años funcionando en forma independiente, Ya. habiendo creado empresas, y posteriormente jubilándome y dedicándome a las actividades profesionales de ingeniería en forma particular, pero sin gran apuro, ya un poco más tranquilo. Es cosa de mirarme para ver que hay experiencia de por medio. Sí, no, bueno, volviendo a agradecer la participación que tiene hoy día con nosotros. Ahí nos comenta entonces que usted partió obviamente siendo como trabajando en una empresa. En ese, ¿cuánto tiempo pasó para usted tomar la decisión de a lo mejor independizarse o tomar un rumbo? Pensarlo, yo creo que fue siempre. Ya. Desde muy niño siempre tenía la imagen de una oficina en que yo estaba en mi empresa propia. Ya, perfecto. Pero bueno, las situaciones van funcionando de acuerdo a lo que pase. Entré a trabajar en esta empresa eléctrica Endesa, que se llamaba en esa época, hoy día Enel. Ya. Y siempre tuve la idea, hasta que llegó un minuto en que se pudo hacer este salto de dejar la empresa e irse a trabajar en forma independiente. Claro. Lo cual no significa que uno no ha corrido riesgo. Digamos, el momento de salirme de Endesa, yo no tenía ningún respaldo económico. Ya. Lo que sí tenía eran 4 hijos en el colegio. Entonces había que correr un riesgo, pero una cosa muy importante es tener fe en sí mismo y uno decir yo soy capaz de poder hacer las cosas, y por lo tanto empujé y resultó. Ya. Ahora, eso no quiere decir que a todos les resulte, porque hay que tener algunas condiciones, algunas situaciones que también creo que no sé, las podemos conversar. Exacto. De qué se trata para mí al menos lo que es hacer un emprendimiento. Claro, cuéntenme de su perspectiva, Sí. cómo... Mira, yo creo que en primer lugar hay que pensar en dos cosas fundamentales para un emprendimiento. Uno es la vocación que uno pueda tener, y segundo son las aptitudes que uno pueda tener. Hay personas que, digamos, prefieren la tranquilidad de estar en una empresa, tener un sueldo a final de mes y cumplir, pero religiosamente y con gran éxito, lo que hacen. No es menos. Puede ser empleado particular, empleado público, lo que queramos, pero Exacto. cumplir y tener su sueldo y no tener ninguna otra preocupación al respecto. Como a su vez, lo que a mí me pasó, que a mí me producía como inquietud, por decir una palabra simple, el tener que depender de un sueldo de final de mes. Ya. Y mi idea era poder depender de mí, de lo que yo pudiera producir todo el tiempo. Y ese fue, en el fondo, creo yo, el concepto de vocación que yo digo, que el que quiere ser emprendedor independiente tiene que tener una vocación de ese estilo, de querer depender de sí mismo. Y en segundo lugar, ver qué aptitudes tiene uno para eso. Ya. En el sentido de que yo, dentro de mi profesión como ingeniero, veía cuáles eran las cosas que me gustaban y para las cuales yo las podía hacer, y eso fue fundamentalmente la construcción. Trabajé en proyectos de diferentes tipos, pero la parte terreno, la parte de construcción siempre me atrajo. Y por lo tanto, al ponerme en ese ambiente, me fue, digamos, muy natural poder esforzarme, aunque costara mucho, no importa. Si fuera Claro. difícil, tampoco. Claro. La cosa es que uno estaba a gusto. Y yo puedo decir que trabajé toda mi vida en lo que quería. Exacto. Y eso es muy importante, digamos, para poder sentirse realizado. Don Carlos, Sí. usted me habla de vocación, aptitud, pero ¿cuál fue su motivación para emprender? Porque nos dice, tenía 4 hijos en el colegio, pudo haber ido a otra empresa a buscar trabajo. ¿Cuál fue esa motivación? La que le digo, en el sentido de que yo tenía ganas de depender de mí mismo, de ser capaz yo
de generar mis recursos, que podían ser más, podían ser menos. Y de hecho, durante toda la vida empresarial, digamos, hubo momentos de bastante estrechez, como hubo momentos de más libertad o más holgura. Y bueno, si uno tiene fe en que la cosa va a funcionar y le gusta, sigue adelante y al final resulta. Sí, lo importante es no amilanarse por el camino, no empezar a decir no puedo, me echo atrás, no. Claro. Seguir adelante en lo que se puede y tener fe en que la cosa va a resultar. Exacto. Nosotros hemos hablado en otros capítulos con otros invitados, porque es un poco lo que yo le comentaba en algún minuto. Vamos esto como que ha ido convergiendo, así como se va juntando cierta, no sé, es como similitudes. Exacto, hay muchas similitudes. Tuvimos a un artista acá, o sea, le fuimos a hacer la entrevista a su casa, pero nos contó su experiencia desde la pintura, que es muy parecido, el tema de la vocación, de hacer lo que a uno le gusta, de perseverar, de no rendirse en el camino. Hay momentos difíciles, momentos fáciles o momentos como gratificantes, claro. ¿Me entiendes? El chico de la banda lo mismo. El primer episodio con invitado fue Gonzalo, que él hizo una empresa de software. Y es lo mismo. Entonces, para nosotros este ya viene siendo el último, bueno, uno de los últimos capítulos que vamos a tener para ya empezar a resumir todo. Pero usted nos va dando como el nuevo punto de decir, la vocación, el sentir que uno está haciendo algo porque puede y porque quiere, ¿ya? Y bien también, y rescato un poco también lo que dice de que hay muchas personas que también les gusta trabajar en lo que hacen para alguien más, y obviamente para todas esas personas también está súper bien, porque es lo que les gusta, pues también a lo mejor le apasiona ese tipo de cosas. Entonces ahí agradecemos esos como comentarios, porque vamos como cada vez lanzándonos un poco más. Sí, me gustaría preguntarle, porque en algún momento usted nos menciona que esto de niño tenía esta inquietud de poder emprender en algún momento. ¿En algún momento usted trabajó y en una actividad, en una empresa establecida, y además emprendió al paralelo? Sí, varias veces. Ya, ¿Y qué tan difícil digamos, fue? Uno sin tener una profesión, en este caso como la de ingeniería, podía tratar de emprender en otras cosas. Claro. Entonces yo le puedo contar de que en un momento dado tuvimos una confitería. Ya. También tuvimos taxi. Ya. Yo estaba estudiando en ese momento, no tenía otras cosas. En fin, y otras cosas semejantes que se me podían ocurrir en ese momento. Hicimos también una escuela de arte y oficio. Ya. Con un centro de seminario. Bueno, muchas de esas cosas, si bien es cierto, no puedo decir que fracasaron, tampoco fueron un éxito. Exacto. ¿verdad? Son la manera en que uno empieza a probar cómo es esto, claro. Cómo es ser independiente, cómo poder calibrar el tamaño de lo que hace. Exacto. Una de las cosas importantes es también saber ser lo suficientemente cauto para no armar, como se dice, un circo muy grande si no hay público. Exacto. Bueno, o sea, uno puede tener una carpita chica y probar si llega público y si les gustan los chistes o los trapecistas. Exacto. Y en la medida en que el público aumenta, vamos agrandando la carpa. Pero mientras no, y a su vez tener una carpa, pensemos lo flexible, que si de repente por alguna razón ajena a la voluntad de uno o a las situaciones, el medio ambiente hace que el público disminuya, hay una restricción económica, no pueden pagar la entrada, ¿no es cierto? Poder reducir la carpa en forma rápida para no tener el problema que es tremendo en el emprendimiento, que son los gastos generales. Exacto. Si uno se arma un tremendo staff de gente con secretarias, junior, qué sé yo, gerentes, subgerentes, etcétera, llega un minuto en que no lo puede mantener. Es que entonces, eso es lo que digo yo, la carpa crece o disminuye de este circo en la medida en que el negocio lo dé. Así es, sí. Bueno, finalmente, a ver, lo que usted nos comenta es uno de los fracasos como que pasa muy seguido porque vienen los niveles de escalamiento de las empresas. Y claro, hay veces en donde las empresas sí crecieron como orgánicamente, por así decirlo, pero llegan a un punto en donde, lo que dice usted, una contracción, chuta, ¿cómo me devuelvo? Y ahí cuando no están preparados se pueden volver a caer. Pues. Entonces ahí también hay un punto importante, que hay que estar preparado tanto como para crecer como para decrecer, por así decirlo. Pues. También estar como flexible al contexto que le pueda tocar a cada uno. Pues. Claro. Es que le iba a preguntar, es que antes que se me olvide, lo que pasa es que
Usted nos comenta de que también partió como desde chico y todo eso. ¿También hay algo de su educación a lo mejor familiar que pudo haberlo impulsado también a tener este bichito o no lo ve tanto así? Mire, puede ser. Ya. Puede ser en el sentido de que a lo mejor abuelos o Ajá. padres fueron también independientes en muchos Ya. momentos y que uno veía ese ejemplo y trataba de seguirlo. Exacto. Pero en relación a eso era una idea mía personal que yo incluso veía mi oficina y cómo era mi lugar en que yo estaba sentado. Siempre lo tuvo en Lo su tuve caso. en mente. Ya. Ahora, nunca esa oficina que yo imaginé en la mente fue la real. Ya, pero, perfecto. pero bueno, era una cosa que me llevaba a motivarme a poder hacer estas cosas. Oye, y es súper interesante lo que nos cuenta don Carlos, porque en estas ferias de emprendedores, qué sé yo, una vez una persona contó y dijo que un verdadero o una de las características de un emprendedor es que siempre está tratando de hacer negocios, siempre está como buscando algo donde poder generar algún negocio, y ese es como una de las características de los emprendedores, y usted nos está dando varias características. Exacto, ¿no? Sí. Uno ha ido como validando todo lo que pasa así como en la teoría. Usted como que lo experimentó. Entonces eso es como interesante igual. Po. Sí, Ahora, hay que aclararse una cosita. Ujú. El que uno como emprendedor busque el obtener recursos, Ajá. tener utilidades, ganancias, etcétera, no significa cualquier producto o cualquier negocio. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Hay negocios como sabemos, la droga, por ejemplo, es magnífico y es una Exacto, cosa po. espectacular. Pero es una cosa en que, por ejemplo, yo no echaría por ningún motivo. Entonces uno Exacto. tiene que también medir qué es lo que va a hacer. Es- Hay cosas que son moralmente aceptables o éticamente aceptables, o que sean perjudiciales al medio ambiente o a las personas. Sí. Entonces, lo que uno haga también tiene que tener un cierto límite en cuanto a qué es lo que va a hacer para que efectivamente se obtengan las utilidades que le permitan a uno vivir, pero sin perjudicar a otros o al medio ambiente o qué sé yo, a lo que corresponda en ese momento. Sí, Eso sí. es importante. En eso tiene mucha razón. Y bueno, ahí la teoría, ahí también se aplica la teoría como económica, por así decirlo, porque Economía a mayor circular, riesgo, ¿ah? mayor es el beneficio. Pero claramente, no sé, pues el vender droga es súper riesgoso. Bueno, éticamente no es correcto, pero claro, la ganancia que tú puedes tener es mucha, pero las penas son ir a la cárcel, morir en ese tipo de cosas. Pero el consejo que da don Carlos yo creo que es primordial para los más jóvenes que vienen en este rumbo, porque hay que seguir el camino de lo moral, de lo ético que tiene uno y también este esquema de valores que existen, hay que respetarlos, porque si uno traspasa esos esquemas, pucha, en realidad no estás haciendo un aporte tampoco para la sociedad, po. Claro. Ujú. Ujú. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, lo que le preguntaba a Cristian, de que estuvo también trabajando y haciendo sus cosas independientes, ¿cómo hizo para compatibilizar? Para Compatibilizar. Exacto, perdón, me trabé. Cosas que pasan en vivo, chiquillo, esto era el chiste. No, sí, ahora, dilo tú. Compatibilizar. El tiempo de tanto familiar como suyo, porque imagino que, claro, pues tenemos las mismas 24 horas, entonces... Claro, en realidad hay que reconocer que en el momento en que uno está como empleado haciendo de forma paralela actividades independientes y digamos destinar tiempo para que uno pueda estar con la familia cuesta, no es fácil. Ujú. ¿Ya? Y yo le diría que durante la semana era bastante poco, porque en la mañana nos íbamos todos juntos al colegio Ya, y llegábamos en la tarde y a veces no los veía. ya. Otras veces sí. Los fines de semana en general sí, no había problema en que pudiéramos compartir todo. Pero ahí hay un apoyo también que genera la familia en este caso, de entender que de repente hay que trabajar y hay que hacer cosas que hay que hacerlas en ese minuto porque no hay nadie más que la pueda hacer por uno. Exacto. Y bueno, y se entiende. En la Ya. medida en que se entienda, se puede seguir adelante siempre que uno no sea 100% al trabajo, sino que la familia también tenga un lugar importante. Exacto. Y tener algunas vacaciones en conjunto con todo, o los fines de semana, como le digo yo fundamentalmente. Se puede, perfectamente. Claro. Hay que dedicarse a eso, dedicarse al trabajo y a la familia en forma, Sí, digamos, continua. Exacto. Yo al principio hablábamos de esta anécdota que habíamos tenido cuando éramos adolescentes, y eso es en base a la inexperiencia. Por ejemplo, algunos
fracasos, podríamos decir, que ha tenido. ¿Nos puede relatar algo de eso y cómo salió, básicamente? A ver, yo te diría que no siento haber tenido un fracaso en alguna, así, mira, esto fracasó, lo que sí, momentos difíciles, ¿ya? Claro. Y tú en un momento dado, del punto de vista, fundamentalmente los fracasos se refieren más que nada a económico. Fracasos técnicos pueden ser también, pero eso más bien son errores más que fracasos. Exacto. Pero problemas económicos no se llega a un fracaso, sino como les decía, a un momento crítico en que los recursos no existen, que uno lo mira hacia adelante de una forma rápida para poder cumplir con los compromisos que se tienen. Claro. Entonces, la única manera es parar la pelota, como dicen los futbolistas, y ejecutar un plan muy ordenado para poder salir del problema y cumplir ese plan, sin desviarse. Planes que en el momento de haber dificultades, yo les digo, por ejemplo, me significó 4 años de cumplir un plan mes a mes, Ya. para poder ir poniéndose al día en las cosas que uno tenía problemas y salir adelante y de ahí despegar. Sí. Ahora, para mí, dentro de las sociedades también les puedo hablar de los socios que uno toma. Claro. Pero independientemente de los socios humanos que uno pueda tener, para mí hay un socio que es fundamental y es la divina providencia. Ya. ¿Ya? La confianza que uno pueda tener en que la divina providencia, si uno trata de hacer las cosas bien, lo va a apoyar, es infinita. Y a su vez he notado y he sentido ese apoyo que uno dice, ya, ¿qué más puedo hacer? Claro. En este momento? No se me ocurre. Y al día siguiente algo pasa que no está previsto y que empieza a ayudar a resolver el problema. O sea, la fe también que uno pueda sí, tener en esta cosa que no es tan humana ni tan mundana, para mí existe y está absolutamente presente en cada una de las Sí. cosas que uno haga. Mire qué importante, Ese es tema que- que toca, Oh. ya nos vamos a ir para otro lado, pero... Pero es que nos gusta Sí, igual. porque lo hemos conversado conversado. y claro, nosotros dos somos creyentes. No Sí, sé, Jorge, sí, ¿tú eres sí. creyente? Ah, ya. Lo Sí, mismo somos te digo creyentes. ahora, los socios humanos también son fundamentales. Sí, pues. He tenido varias sociedades, algunas con socios que han durado 10 minutos, realmente, y otros socios que han durado toda la vida. Ya. ¿Ya? Y que entre un socio y otro se ha llegado a un entendimiento tal de que no hay necesidad de revisar una cuenta ni preguntar por qué se hizo esto, Ya. por qué se gastó lo otro. Uno siente que las dos personas están empujando y tirando hacia el mismo lado sin necesidad de mirar si el otro hizo más, hizo menos, o qué no hizo, o qué gastó, o qué no gastó. Sí. Está todo, uno sabe que es en función de que la cosa camine, y en realidad sí se puede trabajar con una tranquilidad absoluta. Sí. ¿Ya? Qué bueno eso también del concepto de la sociedad. Hasta ahora no lo habíamos tocado, el tema de los socios con los que uno trabaja, porque efectivamente, o sea, a ver, hay muchos emprendimientos que a lo mejor personas que son un poco más genio partieron solo, pero siempre es muy necesario tener una red de apoyo que vaya como aportando esta tranquilidad también de que lo que dice usted, porque a lo mejor en algún minuto, chuta, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones, necesito descansar, ya te quedáis tú. Claro. Es súper Exacto, importante por ejemplo, eso. salir de vacaciones sin socio es difícil. Exacto, porque ¿Ya? ¿cómo se mueve? Sí, pues. Pero a su vez salir de vacaciones con un socio que uno desconfía absolutamente cómo lo hace. Es peor porque va a irse Entonces, pensando, si uno claro. dice, ya me voy tal día, listo, yo me hago cargo, dice el otro, y al revés pasa igual. Sí, tiene toda la Ahora, razón. si hay un error de por medio del socio, que siempre hay, todos somos humanos y nos equivocamos. Claro. Bueno, no hay problema, es un error, se arregla. ¿Ya? No es que haya mala voluntad ni haya mala intención. Y por lo tanto, si hay un error, aunque cueste económicamente resolverlo, es un error y se acabó. Exacto. es Tener que- esa actitud, ese pensamiento respecto de lo que es hacer una sociedad. Exacto, sí. sí. La semana pasada tuvimos a un abogado y claro, como base partió diciéndonos que en el fondo esa es la base de hacer empresa, es Claro. sociedad. Exacto. Esa es la sociedad. Ahora, dentro de eso hay muchos tipos de sociedades. Sí, ¿No es cierto? Sí. Tiene que este señor abogado haberle explicado, una sociedad Sí. anónima, Sí, por acciones, una responsabilidad limitada. Sí. Ahora han inventado sociedades nuevas, SPA. que incluso son las SPA, Sí. o las EIRL, Sí, que son de también. responsabilidad, pero son de una persona. O sea, Exacto. uno solo puede ser una sociedad a su vez. Sí, Claro.
Sí, ¿Ya? sí. Ahí ambas tienen esa característica, porque es la IRL, que es responsabilidad limitada, pero de una persona, Claro. y la sociedad por acciones, que también puede ser un puro accionista. También puede ser Que una- hoy día está más de moda la sociedad por acciones porque claramente permite esta como opción de decir lo que usted decía, po, a lo mejor partí solo, pero ¿sabes qué? Necesito socios, voy a vender acciones Claro. y Es más le da, fácil. exacto, Más le da fácil. esta facilidad. Ahora, en base a eso mismo, basado en su experiencia, ¿es más fácil emprender ahora? ¿Hay más facilidades a lo mejor para hacerlo? ¿Más oportunidades? ¿O antes era como más, al haber menos competencia, qué sé yo? ¿Cómo lo Realmente, en forma honesta, no me atrevo a decirte que Ya. sea más fácil o mejor ahora o antes. Ya, perfecto. Porque yo creo que depende en qué, Claro, depende el tamaño que uno quiera hacer, porque si uno dice, mire, voy a fabricar pan, exacto. voy a hacer una panadería propia, no es tan complicado y lo puede haber hecho antes o ahora. Claro. Pero si uno va a usar tecnología, por ejemplo, evidentemente es más fácil ahora, Ahora, exacto. que lo que era antes. ¿no? Claro. O ahora uno puede hacer cosas que antes no se hacían, o al revés. Antes había cosas que uno hacía, estamos hablando del pan, había mucha gente que tenía y vivía del pan amasado. Sí, pues. Ahora el pan amasado es más raro, es más extraño, ¿no es Sí, cierto? po. Sí, Hay sí, pan sí. amasado fabricado industrialmente, que ya no es Sí, un pan amasado, exacto. digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces van cambiando los rubros Sí. y las facilidades dependiendo, yo creo, de la tecnología y del avance que tenga el medio ambiente donde uno se está desenvolviendo. Sí. Entonces, del punto de vista legal, sí hay ahora unas sociedades que se pueden hacer en Internet directamente. Sí, pues, ahora está con empresa Hay empezando. muchas cosas que pueden en ese sentido ser más simples. Antes era, y hoy día también, pero antes todo era escritura pública, ya todo con una serie de recovecos en la redacción, Claro. con abogados y con todo. Ahora puede Sí, que eso evitarse, Sí. pero al evitarse esas cosas tan estándar, uno deja de tener las especialidades que uno quiere en la empresa que está haciendo. Sí, Si uno pues. quiere hacer una cosa específica o limitar los plazos, limitar las inversiones, limitar los rubros, etcétera, no lo puede hacer en cosas estándar, tiene que hacer en una cosa particular y específica para lo que uno está pensando. Claro, Sí. claro, ¿no? Sí, Pero hay una variedad enorme desde el punto de vista legal. Sería largo ponerse a... no. No es la idea de esto de meternos en la parte legal, que yo creo que el abogado puede haberlo explicado Sí. 1000 veces mejor que lo que le puedo explicar yo. Sí, no, pero ahí lo que dice usted en cuanto a lo que, a lo mejor, el tema de que, claro, hoy día hay más tecnología, hay más cosas que de repente apoyan a cualquier tipo de trabajo que hoy día se desempeña o de servicio. Igual yo me he dado cuenta de que en este como ciclo económico hay ciertos oficios que están volviendo. Por ejemplo, en algún minuto yo sentía que el concepto del zapatero se había perdido. O sea, claramente el zapato cada vez es más desechable, pero está volviendo el tema del zapato de cuero, hecho casi a mano. Está como... De hecho, eso es un valor agregado. Exacto, hoy día eso se está valorando cada vez más, por así decirlo. Esos son como los éxitos o los aciertos que puede tener una empresa o un empresario. Sí, po. En su caso, don Carlos, vamos a hablar acerca de su empresa, en lo que está ahora, ¿ya? Pero, primero, ¿Eh? ¿vamos a un tema? Oh, ya, sí, se me estaba olvidando, mira. ¿Sí? ¿Vamos a un Mira, tema? Es que vamos a un tema y de ahí leemos porque parece que hay ahí unos Algunos comentarios. comentarios. Ya, mira, a ver, el tema. Lo que pasa es que, como yo le preguntaba a don Carlos si le gustaba el rock y me dice que pucha, que en realidad no le llama mucho la atención. Así que mi señora me encargó un tema, ya que es un tema de Oasis, Supersonic se llama el tema. Ah, claro, y porque le recuerda a un ex que tuvo. Bueno, ahí para la Mari, po. no, ya Mari, ojalá que no se enoje, era una bromita Mari, bromita, ¿ya? Para que no me lleguen Vamos. a pegar a la casa. A ver Hachi. Hachi, si nos ayudas con el tema, ¿puede ser o no? Oh, se nos durmió el Hachi, se nos durmió. No, chiquillo, aquí vamos. I need to be myself.
en Piensa Activa. Hablemos de emprender. Bueno, chiquillos, se nos olvidó decir que estábamos en Gusto, la casa del rock. Ah, ¿viste? Sí, no era. La verdad es que lo preparamos así para ahora. Oye, saludemos a quienes nos están viendo del otro lado. Saludemos a los que nos están viendo del otro lado. Sí, ahí me escribió mi mamá. No, mi mamá ya no me escribe. No, es que allá en el campo no hay señal en todo caso. Ah, no es señal. Les cuesta un montón verme, así que les mando los videos después nomás. Pero un saludo para mi mamá, mi papá, mi hermano, mis amigos, mis primos, todos. Oye, la Mari nos escribe: hola chiquillos, qué buen invitado. Ya, qué bueno, ¿viste? Ya aquí don Carlos está rompiendo. Furor. Sí. Exacto. Oye, yo les contaba al principio de esa desventura que tuvimos de adolescente y lo pasamos súper mal, me acuerdo, y tuvimos miedo. Sí. Como que nos peleamos de repente en algunas situaciones. Y detrás de cámara hablábamos que es importante el asunto del miedo también. El miedo al emprender, o el miedo a las relaciones de interpersonales, qué sé yo, con más personas dentro de la empresa. ¿Nos puede contar de eso? Sí, respecto del miedo, creo que es importante tener claro que el miedo es una cosa que puede a cualquier ser humano pasarle, una cosa natural, es una reacción, digamos, genética, digámoslo así. Pero cuando uno está emprendiendo y uno está haciendo alguna actividad que en primer lugar ojalá le guste, porque emprender para hacer una actividad a contrapelo no se lo doy a nadie. Entonces, si a uno la actividad le gusta y uno quiere seguir adelante, más que miedo por la que venga, por lo que uno no sabe qué va a pasar al mes siguiente o al año siguiente, yo creo que hay que colocarle amor a lo que está haciendo. Claro. Uno ama lo que hace y por lo tanto sigue adelante. De repente si hay flaqueo, como les digo, bueno, pero no tener miedo. Exacto. Yo siempre pensaba, cuando uno decía, mire, tengo este problema, tengo este otro, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? En vez de ver qué es lo que me falta, es entender y buscar lo que necesita para suplir la falta. Y no achicarse frente a algo que esté faltando, que uno cree que está mermando la empresa. Claro, claro. Esa actitud de, por un lado, amor por lo que está haciendo y buscar lo que falta y no achicarse, es fundamental para no fracasar. Porque si no, uno se va a uno mismo echando peso encima y llega un minuto en que no puede seguir haciendo nada. Exacto, exacto. Ahora, lo que me decían ustedes de las relaciones laborales, es bien importante. Ahora, las relaciones laborales en una empresa, por supuesto que depende del tamaño. Claro. Porque si en una empresa hay 10.000 empleados, va a ser bien difícil poder saber lo que le pasa a cada uno. Sí, ¿no es cierto? Sí. Pero los emprendimientos en general, por lo menos aquí en Chile, la gran mayoría son empresas más chicas. Las empresas tan grandes son contar con los dedos de una mano. Claro. Y por lo tanto, en las empresas chicas, la relación laboral es muy importante. Uno conoce a la persona, el que es dueño, el que es jefe, el que es gerente, qué sé yo, tiene una relación con el que es subgerente, empleado, qué sé yo, portero, claro, cuidador, etcétera. Y esa relación es muy importante. Para que esto funcione, hay un concepto que para mí es muy, muy fundamental, y es que la palabra vale. Ya. Si nos ponemos de acuerdo en algo, independientemente que el contrato diga o no lo diga, se hace. Exacto. Una cosa tan simple como, por ejemplo, en los contratos no dice que hay que dar un anticipo el día 15 del mes, pero se da. Porque claro, uno se puso de acuerdo, sí, vamos a tener anticipo. Hay otras empresas que dan anticipo toda la semana. Claro. Entonces, si el empresario se comprometió a dar anticipo toda la semana o cada 15 días, cúmplalo. Como sea, pero cúmplalo. Sí. Pero al revés también vale. Si el que está trabajando se comprometió a tener este trabajo hecho en tal fecha, téngala. Exacto. Sin necesidad de que haya un contrato escrito de cada cosa de por medio, sino que la palabra que se empeña valga. ¿Sí? Eso es súper importante, porque finalmente yo, a ver, desde mi perspectiva, que a lo mejor tampoco es tan globalizada ni nada de eso, pero siento que el contexto actual como que ha perdido ese tipo de valores. A veces como que yo siento de que cada vez es como, bueno, si, oye, aquí no estaba escrito, perdiste, ¿no? Una cosa así. Entonces, creo que es un poco lo que, perdón, lo que hablábamos al comienzo, que hay que mantenerse como en esta ética o en esta carga valórica individual,
que uno tiene que respetar. O sea, si finalmente uno se compromete con cosas, tiene que hacer que eso se cumpla. Y tanto para un servicio como para un producto. O sea, la idea que tenga uno en mente tiene que también aportarle como esta carga valórica al producto, por ejemplo. Si yo estoy diciendo que, no sé, este producto sabe a chocolate, que sepa a chocolate, que no le vaya a estar entregando algo que después, no sé, gusto a vainilla, por dar un ejemplo absurdo, pero también tiene que haber ese respeto hacia lo que se está entregando. Creo que ahí también hay un valor como súper importante y ese no lo habíamos tocado antes. Claro. ¿O sí? No, yo no me acuerdo que lo hayamos... Porque es como algo tan primordial y va a todo. O sea, yo creo que ese trasciende como a todo. O sea, puede ser una empresa, puede ser una relación, puede ser una amistad. El tema de que uno respete lo que dice y se haga responsable de las cosas, creo que hoy día es vital. Sí, la palabra vale. Y al mismo tiempo hay otro elemento que va junto con esto, que es el que cada persona haga lo que sabe hacer dentro de cada empresa. Puede que haya una persona que sea muy buen carpintero, Sí, pero no sabría cómo conseguirse plata en un banco. Claro, claro. U otro que sepa mucho de electricidad, pero no sabe cómo instalar un lavatorio. Exacto, sí. Si por Entonces, ejemplo, ahí en eso que dice usted, disculpe que lo interrumpa, Sí, porque me acordé. Hay un error muy, muy claro que se da en las empresas que a lo mejor tienen relación con las ventas, que a veces el mejor vendedor lo pasan a una jefatura o algo así, y ahí es donde se puede tropezar. Porque claro, vendiendo individualmente era bueno, pero a lo mejor no tenía las características de liderazgo, por ejemplo. Claro, es que a veces el cargo genera soberbia. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido yo planteo, seamos humildes, ¿ya? Que cada uno reconozca para lo que es bueno. Exacto. Y les doy un ejemplo, dentro de una de las cosas que yo tuve muchos años en una empresa constructora, y yo me daba cuenta que yo era bueno para comprar, Ya. yo era malo para vender. Ah, ya. Entonces, mi socio con su señora vendían. Ellos estaban preocupados de vender los departamentos, las casas, etcétera. Ya. Yo casi no me metía porque, amigo, hasta que me pidieran una rebaja para que la aceptara. Ah, ya. Entonces, no servía para eso. Claro. Pero sí, si yo iba a comprar, pedía rebaja. Y conseguía la rebaja. Exacto. Entonces, había que cada uno hacer los elementos que mejor, digamos, cualidades tenga para poder hacerlo. Exacto, hay que saber identificarlas también. Sí, o sea, el sí. tema de tú estar atento ahí con las personas que trabajan, quién es el que mejor se desempeña. Sí, ahí tocaron un punto, los dos tocaron un punto súper clave que tiene que ver con liderazgo. El liderazgo es, yo creo, para emprender, yo creo que es algo fundamental. En el caso de usted, don Carlos, ha sido, bueno, trabajó por muchos años, ha sido profesor, y en el asunto de emprender, usted tiene que tener liderazgo. Sí, po. Entonces, en el fondo, dentro de las características que cada uno de los dos está nombrando, el liderazgo es fundamental. Sí, sí. En su caso, quizás fue el tema de lo que estudió formalmente, o después se fue como también puliendo en todas estas como actitudes. Es decir, yo formalmente, digamos, después del colegio estudié ingeniería civil. Claro. Ya, y terminé la carrera de ingeniero civil y trabajé un buen tiempo solo en proyectos. Ya. Hasta que el bichito que tenía de la construcción de siempre Ya. empezó poco a poco. O sea, el circo partió con una carpita chica, Ya. típico haciendo una ampliación, ¿ya? Para después seguir avanzando hacia adelante hasta llegar a hacer edificios, cosas de ese estilo. Ya. Entonces, claro, cada persona va viendo dónde le va calzando lo que le gusta, utilizando su profesión. Yo la profesión la utilicé en todos los lados que pude, pero evidentemente que la vida le va incorporando a uno, como llaman la universidad de la vida. Exacto. Hace que uno agregue a su actividad lo que va aprendiendo, y esa es la experiencia. Ya. ¿Ya? Entonces es importante, digamos, que si uno parte con algo se dedique. Y esa es otra cosa también que no lo hemos dicho. Si uno emprende, no hacer 3, 4, 5 emprendimientos en paralelo. Ya. ¿Ya? Que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. ¿Mm? Por lo tanto, si uno parte con una cosa, darle. Sí, Y si eso ya está funcionando en forma normal, agregue otra. Exacto. Y parta con otra carpita chica. Sí, po. ¿Ya? Sí. Y va viendo qué pasa. Entonces yo les digo, en el caso mío, tenía yo la ingeniería de proyectos, la construcción y el área inmobiliaria. Ya. Fueron cosas que se fueron agregando de a poco a medida que iba avanzando y que se podía hacer. Ya.
Pero en la medida en que yo lo podía ver, en que yo lo podía manejar, no hacer esto ser yo una especie de gran sultán, ¿no es cierto?, que tenía 100 empleados haciendo las cosas y después ver qué pasó, se ganó, se perdió. No, Claro. uno metido en el día a día de las cosas. Sí, po. Por lo menos fue lo que me gustó, y no crecer más allá de lo que uno es capaz de poder hacer. Claro. Bueno, ahí Saber también. de las propias capacidades de uno. Claro. Es que ahí se van dando temas como importantes, porque muchas veces es lo que dice usted, porque a lo mejor esta ansiedad que se te puede generar por tratar de generar algo exitoso o generar lucas, puedes abarcar más de lo que tú puedes como entregar como Claro. profesional, o lo otro es que a lo mejor también creciste tanto y fuiste como tu ego creció tanto también, a lo mejor que dejaste de lado tu emprendimiento y ahí es donde te puedes caer, po. Claro. ¿Sí? Y ahora, don Carlos, ¿en qué está? Ahora estoy con un emprendimiento que hice cuando tenía 22 años. Ah, Y ese emprendimiento se llama Matrimonio. ¡Qué bueno! Es un emprendimiento larguísimo, entonces. Sí. Si uno Muy bien. piensa, y los jóvenes que deben estar mirando este programa, que muchos estarán pensando a lo mejor en hacerlo o pensando en no hacerlo. Claro. Yo creo que es importante que también digamos que hay un emprendimiento importante en la vida de todos los seres humanos, que es cuando uno toma la decisión del matrimonio. Claro. Es una sociedad, Exacto. incluso civilmente es una sociedad. Sí, pues hay un- Puede ser esta, ¿cómo se llama? Unión civil. Sí. claro. Porque si uno quiere sacarle el concepto religioso al matrimonio, Claro. perfecto, puede ser una unión civil, pero es una sociedad, es un emprendimiento. Sí. Uno está partiendo con una cosa nueva que va a crear un producto que son hijos, Exacto. ¿no es cierto? Y que son cosas muy valiosas, mucho más incluso que una empresa. Sí. Entonces, yo creo que todo el mundo debiera pensar en que el emprendimiento que uno ejerce a las edades jóvenes, cuando se casa, hay algunos que se casan viejitos también, pero en fin, Claro. son menos. Entonces, es importante tenerlo claro. Y ahí para mí hay 3 elementos que no son ideas propias mías, las he recibido de otros conceptos anteriores, para este emprendimiento del matrimonio, y que quiero aprovechar de plantearlas muy simplemente, que son valorar el matrimonio, defender el matrimonio y hacerlo crecer. Mire. ¿Ya? Con esas 3 cosas el matrimonio funciona, ¿ya? Claro. Y uno le da valor a la otra persona, le da valor a lo que está haciendo en conjunto, va avanzando. Lo defiende. ¿Por qué lo defiende? Porque el amor no es algo que caiga del cielo y uno tenga que sentarse a mirarlo y esperar que llegue. Exacto. Hay que generarlo, hay que trabajarlo, hay que sufrirlo. Sí. En fin, hay muchas cosas que hay que hacer para que ese amor realmente se mantenga. O sea, esa sociedad, ese emprendimiento tenga éxito. Claro. ¿Ya? Y finalmente crecer en que el crecimiento no es físico ni monetario, sino que es un crecimiento humano dentro de esta sociedad que es el matrimonio, y que para mí es uno de los emprendimientos más importantes que pueden hacer los seres humanos. Qué bonito, don Carlos, de verdad. Esa comparación. Me encantó porque aplica todo. O sea, de verdad también en algún minuto dijimos que que el emprendimiento, pucha, uno también genera como los lazos hacia sus creaciones como empresa y ese tipo de cosas. Entonces como que haga este No, concepto y ojo, de y ojo que matrimonio. los anteriores entrevistados nos dijeron que sus emprendimientos, sus productos muchas veces eran como sus hijos. Exacto. Claro. Exacto, pero Ahora pueden ser me los gustó hijos mucho también. la comparación Sí, la y el comparación concepto calza. para también hacerlo crecer y todo, me encantó. Igual está muy bueno, muy bueno. Qué Hay bueno que varios somos. libros, es que hay varios libros que yo he leído siempre como en torno a ese tipo de temas de amor y todo ese tipo de cosas, y que lo plantean así, por ejemplo, no sé, me acuerdo El arte de amar de Eric Fromm, que plantea de que el amor es un arte, pues, entonces hay que trabajar en ello, ¿no? Me gustó mucho, de verdad, pero nos vamos a ir a otro lado, perdón. Mire, como ya el tiempo se nos Sí, pasa sí. volando, así que vamos a, creo que ya las últimas cositas que nos van quedando, por ejemplo, no sé, a ver, algún tipo de consejo final que le pueda dar a los chicos que están empezando. Yo diría que en primer lugar no hay que tener miedo. Ya, ya. Una de las cosas terribles es: ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar sin plata? No tener miedo. Exacto. Pero para no tener miedo hay que analizar, razonar previamente. ¿Tengo la vocación? O al mes siguiente, al llegar a fin de mes, si no tuve un sueldo, voy a estar desesperado. Entonces, Claro. no sirvo para ser empresario.
¿ya? Y Claro. uso la palabra empresario en vez de emprendedor porque la han muy mal usado la palabra empresario, pero empresario es cualquier Sí. persona que está generando algo para la sociedad, Sí. incluso impuestos. Sí. Todo lo social vive gracias a los empresarios que generan impuestos, no de otra manera. Claro, ¿ya? es que hoy día como que se puso de moda el concepto de emprendimiento. En Claro. algún minuto era ser empresario, porque es una Claro. empresa la que está forjando. Pero claro, ahora el concepto de emprendimiento, si bien como que se ha ido como poniendo muy de moda, pero Sí. está como en el concepto un poquito anterior. Porque claro, a veces se parte como con la idea. Uno Está puede como- emprender sin tener empresa. Exacto, o sea, hoy día en Silicon Valley, no sé, todas esas empresas como de por allá, hay muchas veces que es solo una idea, ¿no? Exacto. Y ahí nos vamos a otro Otro tema, tema. quizás un poco más económico, Sí. pero que, no sé, pues muchas personas que son inversionistas se dedican a invertir a ese tipo de empresas, ¿no? Porque es solo una idea, ¿cachai? Y de ahí después que resulten o no, Y claro, y lo segundo de consejo es que uno ya, si uno dice, tengo la vocación para hacer tal cosa, tengo las aptitudes. claro, Ujú. claro. No sé, cada uno puede saber, depende de la especialidad, que son infinitas, ¿no es cierto? Exacto. Si las cualidades físicas que uno tenga, las habilidades manuales, por ejemplo, uno tiene o no tiene habilidades manuales. Exacto. Una cosa muy importante es ¿cómo se llama? La motricidad fina que uno puede tener para realizar ciertas acciones. Entonces, si uno dice, "Mira, yo no tengo motricidad fina, entonces ¿para qué me voy a dedicar a relojero, por ejemplo?" Exacto, exacto. No puedo, aunque quiera, me encanta ser relojero, pero Sí, bo. no sirvo. Bueno, Sí. eso, o sea, si uno sin miedo parte, teniendo esas dos cosas fundamentales razonadas, el resto que hemos conversado hay que ir incorporando en la medida que la carpa se va creciendo. Exacto. No, muy bien. Antes de me gustaría que me ayudara aquí don Carlos, porque haciendo un resumen, un pequeño resumen, aquí anoté algunas cositas. Sí. Bueno, vocación y aptitud. Ya. ¿Cuál es la motivación? Es fundamental también, el querer hacerlo, el querer Así emprender. Ser ordenado, tener un plan. Ahí usted nombró la fe, tanto la fe hacia a una creencia como una fe propia de Mira, perdón, saber más que el decir tengo fe en esto, sino que tener fe en que existe lo que yo llamo la divina providencia, que es lo que uno tiene que pensar siempre al futuro. ¿Ya? Había una oración muy especial que decía, para el pasado, misericordia Ya. por todo lo que he hecho. Para el futuro, providencia, para que me ayude a hacer las cosas. Y para el presente, basta con el amor de Dios y se acabó. Qué buena. Y esa También- califica como hasta para las frases que la preguntó al frase, final. sí, está buena. Sí, Los socios, importante, tener confianza también en los socios con los cuales va a tener este emprendimiento. Que la palabra de uno valga, cumplir Exacto. con las promesas. Y esta analogía o comparación que hizo con el matrimonio me pareció muy buena. Valorarlo, defenderlo y crecer. sí. No sé si estoy bien. Ujú. ¿Estoy Sí, bien con perfecto. esto? ¿Resumimos bien? Sí, bueno. Perfecto. Don Carlos, mire, ya llegamos al final del programa, agradecidos nuevamente. Gracias a ustedes. Creo que es muy importante que hagan este programa que ayude a mucha gente joven especialmente, Sí, a tomar decisiones, a tener o no tener miedo, a tener o no tener vocación o las Exacto, cosas que hemos sí. hablado. Exacto, Sí. ¿no? De hecho, en las conversaciones que uno va teniendo con personas que entregan este tipo de experiencia, es por las cuales, por ejemplo, yo me decidí y dije, ya, démosle, emprendamos. Y ahí aquí con mi colega Jorge, Sí. con mi amigo Jorge ahí, emprendimos. Po. Sí. Así que bien, estos consejos se valoran y, Gracias. y del otro lado, ténganlos muy presentes. Eso, para los chiquillos que están del otro lado. Ya, chiquillos, llegamos al final del programa, entonces vamos a darle el paso también a Lalo, el profe rocker que viene Sí. después ahí, entretenido su programa, quédense con él. Y nosotros nos vamos con un tema Sí. de Foo Fighters. Ya ese lo escogí yo, chiquillo. A mí me gustan Foo Fighters. Sí. Y este tema, pónganle atención porque lo que dice igual es interesante. Denle una vuelta. The Pretenders. The Pretenders. De Foo Fighters. Aquí. Hachi, ayúdanos en la... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿The Pretender? ¿Eh? Sí. Pero se dice... Estamos en gusto. La casa. Hablemos de emprender con Jorge Vallejos y Cristian Espinosa.